Bienvenidos a esta clase de planificación estratégica para organizaciones sin fines de lucro, para organizaciones sociales. Va a ser una clase con harto contenido, porque hoy lo que vamos a ver es afinar un poquito el sueño que tenemos de tener una organización social. Vamos a ver algunos hitos en el camino de la planificación estratégica y vamos a ver una opción de planificación a partir de lo que se conoce como teoría del cambio. En general, las personas que inician una organización social es porque tienen una idea, es porque quieren realizar algo y tienen ganas de llevarla a cabo, y las organizaciones sociales son una forma de poder materializar esa idea. Pero a veces nos encontramos con que esa idea proviene de la identificación de un problema o de algo que no se identifica como problema inmediatamente, sino que con el camino nos vamos encontrando con que efectivamente es un problema. O lo, eh, lo conceptualizamos como un problema una vez que nos hemos involucrado o hemos desarrollado esta idea. Pero donde hay problemas, básicamente los hay en todo el mundo, y los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos que las Naciones Unidas han acordado con los 192 países que hacen parte de las Naciones Unidas, nos dan a entender de que hay problemas en todo el mundo y no hay ningún país que se escape de los problemas que hay. Y esos 17 objetivos tienen 169 metas y más de 1000 indicadores. Nos dan a entender de que hay una agenda muy amplia de problemas que podemos abordar, o una amplia posibilidad de ideas que podemos adoptar para poder superar algunas problemáticas que son comunes a la humanidad. Estos objetivos abarcan desde la pobreza, el hambre, salud, desigualdad, crecimiento económico, em, vida submarina, acceso al agua, construcción de, o cómo pensamos las ciudades. Hay un montón de opciones para poder ver qué es lo que podemos identificar como problemas. Ahora, cuando hablamos de problemas o de ideas, tratamos de enfocarnos a veces en una sola temática, pero es muy difícil encontrar un problema que responda a una sola temática. Siempre está cruzado o interseccionalizado con otras problemáticas, con otras capas que también influyen en lo que tenemos como problema, lo que identificamos como problemas. Así, por ejemplo, si hablamos de el objetivo 2, por ejemplo, que es hambre cero, el objetivo 2 va a estar siempre cruzado, por ejemplo, con el objetivo 1, que es el fin de la pobreza. El hambre tiene que ver con pobreza. El hambre también tiene que ver con salud, el hambre también tiene que ver con acceso al agua de repente. Eh, entonces, cuando hablamos de algún problema, nunca estamos hablando de un problema por sí solo, siempre está cruzado por otras temáticas que también influyen, tanto en cómo, de dónde proviene el problema o cuáles son las consecuencias que tiene ese problema. Ahora, cuando hablamos de planificación o la planificación estratégica, en general las personas que se dedican a la planificación nos hablan de objetivos. Y lo que hace la planificación es pensar en un tiempo, en una medida de tiempo y en una acción y en acciones concretas que nos permiten llegar a cierto estado ideal, que es lo que hemos pensado y que se entiende como el objetivo. Por lo tanto, la planificación estratégica permite establecer estos objetivos o este estado ideal en el que queremos estar, a partir de ciertas acciones que nos ayudan a alcanzar ese futuro. Pero antes de elaborar un plan, siempre es necesario definir qué es esto que queremos a largo plazo o lo que esperamos en este futuro deseado. Por lo tanto, siempre hay que pensar la planificación estratégica como un camino para llegar a un punto en el que deseamos estar. ¿Cuáles son los beneficios de la planificación estratégica? Principalmente reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Es que a la medida que tengamos planificado algo, todas las personas de una organización o todas las personas que se involucran con una organización
tienen claro hacia dónde van y por lo tanto eso permite que las personas contribuyan o sepan cómo están contribuyendo al logro de ese futuro deseado. Y minimiza los riesgos también porque las personas al tener claro hacia dónde vamos también tienen mayor conciencia de las acciones que están tomando, las decisiones que toman y que podrían impactar en ese futuro deseado. Segundo, es factible de alcanzar si se planifica correctamente. Es decir, si las personas tienen conciencia de hacia dónde vamos, nuevamente vamos a ver cuáles son los pequeños pasos que tenemos que tomar para alcanzar ese futuro deseado. Entonces, sabemos cuál es el paso a paso. Así como hacer una receta de pan amasado, el pan se tiene que hacer con ciertos pasos y con ciertos ingredientes. Y lo mismo, si todas las personas tenemos la misma receta de pan amasado, puede que todos hagamos el mismo tipo de pan. Pero si es que vamos cambiando algunas cosas, vamos a tener distintos tipos de panes, pero todos vamos a lograr tener pan amasado al final del camino. Tercero, genera compromiso y motivación, es decir, si todas las personas de la organización sabemos a dónde vamos, vamos a estar más comprometidas, vamos a tener mayor motivación y vamos a conversar unas y otras sobre cómo estamos alcanzando ese futuro que deseamos. La planificación estratégica es flexible, nada está escrito en piedra, por eso la receta del pan amasado puede ser distinta, pero todos vamos a tener pan amasado al final. Lo importante es que entendamos que la planificación es flexible porque siempre hay imprevistos. Por ejemplo, puede que yo tenga todos los ingredientes para hacer pan amasado, pero, no sé, mi receta decía que tenía que tener agua caliente. Pucha, justo hoy no tengo agua caliente, solo tengo agua fría. ¿Puedo hacer igualmente el pan amasado con agua fría? ¿Qué tengo que hacer para que el pan amasado lo pueda hacer con agua fría y que quede igual de rico, crujiente? Es flexible, lo importante es que hay que adaptarse a la realidad. Cuarto, sirve como base a todo el equipo y a las nuevas incorporaciones, es decir, las personas que parten un proyecto no son a veces las mismas que terminan un proyecto con las que terminan la planificación. A veces van cambiando las personas, sea porque algunas se van o algunas que ingresan, y lo importante es que la planificación estratégica, al ser una hoja de ruta, permite que las personas que ingresan a una organización sepan qué se ha estado haciendo y hacia dónde van, y al mismo tiempo sirva a todo el equipo para que esas personas que están ingresando puedan, puedan conectar rápidamente con lo que están haciendo otras personas y se generen estas conversaciones para que las personas que ingresan puedan involucrarse de mejor manera a través de la conversación y a través de la planificación. Y por último, la planificación estratégica es permanente y es continua. Esto quiere decir que la planificación, al ser a largo plazo, al tener un tiempo bastante amplio, es mucho más que un proyecto. Un proyecto puede durar algunos días, algunos meses, algunos años, pero la planificación estratégica va a ser la conjunción de muchos proyectos y al mismo tiempo planifica a largo plazo para que los pequeños proyectos tengan sentido dentro de un gran marco. ¿Qué es lo que entendemos por teoría del cambio, que es una de las estrategias para poder hacer una planificación? La teoría del cambio es una herramienta que la vamos a ver aquí en detalle con algunos, algunos temas que están en esta hoja. Y vamos a ver, por ejemplo, que en la parte superior izquierda se identifica un problema. Ese problema va a ser lo que va a marcar la base que queremos cambiar. Hacia el otro costado, el costado derecho superior, con una estrellita, está marcado un sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema que hemos visto hoy, lo podemos, cuando lo visualizamos como solucionado, lo podemos conceptualizar en un sueño. Por ejemplo, el problema de hoy es que hay muchos niños y niñas con malnutrición por exceso, por ejemplo, comen muchas golosinas, tienen sobrepeso, están teniendo algunos problemas de salud,
Entonces, eso que identificamos hoy como problema lo podemos transformar en un sueño y el sueño va a estar redactado como todos los niños y niñas de mi comuna han superado la malnutrición por exceso y hoy se alimentan saludablemente, realizan ejercicio y cuidan de su salud. Entonces, lo importante de este mapa de teoría del cambio es que aquel problema que hemos identificado se transforma completamente en el sueño y todo lo que está debajo de esta identificación de estos dos conceptos es lo que nos va a ayudar a que logremos ese sueño. Y vamos a ver ahora en la parte inferior, muy abajo, vamos a ver de que hay un punto que dice hoy y que se identifica como hitos, y en el costado derecho inferior dice objetivo alcanzar. Aquí vamos a ver que estos 4 puntos se conectan. Hoy tenemos un problema y vamos a tener un objetivo a alcanzar en algún momento del tiempo y ese objetivo va a ser lo que nos va a ayudar a alcanzar este sueño. Por lo tanto, dentro de este marco es que nos vamos a mover. Y en general las planificaciones estratégicas son este marco de conversación o este marco de planificación. ¿Cómo, cómo logramos esto? Vamos a ver primero que es necesario identificar algunos agentes clave, personas, cargos, organizaciones o sectores que van a ser muy importantes para alcanzar nuestro sueño o algunos que nos van a detener en alcanzar nuestro sueño. Y vamos a tener que identificarlos con alta influencia o baja influencia. Pensemos, por ejemplo, nuevamente en el sueño de la superación de la malnutrición por exceso eh, y pensemos en cómo podríamos lograr de que los niños se alimenten saludablemente. Entonces tenemos que pensar en personas que nos van a ayudar a que los niños se alimenten más saludablemente. Entonces, ¿qué personas nos podrían ayudar? Nos podrían ayudar nutricionistas que nos podrían ayudar mucho, nos podrían ayudar directores de hospitales, directores de colegios, personas de los municipios, personas de instituciones de educación, de educación superior, nos podrían ayudar muchas personas eh, que pueden tener tanto alta como baja influencia. Pensamos, por ejemplo, la diferencia entre un alcalde, que los alcaldes, por ejemplo, hasta el día de hoy, algunos alcaldes todavía administran las escuelas municipales, y los directores de colegio. Si lo pensamos dentro de este mapa de alta y baja influencia, es muy probable que identificamos a los alcaldes con alta influencia porque los alcaldes controlan una red de colegios. Nos imaginemos 15 colegios. En cambio, un director controla solo un colegio. Por lo tanto, si pensamos en quién tiene alta o baja influencia, los alcaldes podrían tener alta influencia y los directores de colegios baja influencia. Eso no quiere decir de que en un colegio no podamos transformar una realidad, pero solo para identificar por impacto, por qué tan impactante va a ser nuestra planificación, es más fácil abordar a los alcaldes para tener mayor impacto que en un colegio. Pero luego vamos a ver cómo eso puede ir cambiando dependiendo de la estrategia que tomemos. Entonces, en la parte superior vamos a identificar a estas personas, estos agentes clave, y los vamos a ir ordenando y clasificando. Vamos a ver cómo involucramos a los alcaldes, cómo involucramos a los profesionales de salud, cómo involucramos a las familias, cómo involucramos a el comercio. Por ejemplo, pensemos en los restaurantes, qué políticas tienen los restaurantes para la alimentación de los niños. Yo, por ejemplo, he visto muchos restaurantes que tienen un menú de niños, que el menú de niños son papas fritas con salchichas eh, y que no existe otro menú, no hay otra alternativa de menú, no te ofrecen otro menú que sea saludable para los niños y las niñas. Entonces puede ser un agente a abordar. Entonces así vamos viendo qué distintos agentes pueden ser interesantes de abordar a la hora de superar la malnutrición por exceso en los niños y las niñas. Y en la parte inferior, en la parte de abajo, vamos a identificar oportunidades y amenazas. Cuando hablamos de oportunidades es encontrar estos pequeños espacios para poder hacer algo. Es decir, así como acabo de comentar,
el menú de niños en algunos restaurantes, eso puede ser tanto una oportunidad como una amenaza. ¿Por qué? Lo podemos pensar como oportunidad porque podemos escribirlo como podemos incorporar menús saludables en los restaurantes que cuentan solo con un menú para niños, y lo podemos pensar como amenaza también porque quizás los restaurantes tienen solo ese menú para niños porque es lo que habitualmente piden, porque es lo que es más fácil de hacer y porque es de bajo costo, y eso le permite a los papás poder alimentar a sus niños con pocas lucas. Entonces hay que ver tanto oportunidades como amenazas que se dan en el día a día para ver cómo las podemos abordar. Entonces, teniendo esto en claro sobre quiénes son las personas con las que vamos a actuar, cuáles son las oportunidades que tenemos, pensemos en otras oportunidades. Por ejemplo, que la alimentación de los colegios depende de la JUNAEV en algunos casos, o que tenemos los kioscos, hay algunas políticas relacionadas a los kioscos. Los kioscos, por ejemplo, no pueden vender cigarrillos si es que están a menos de 200 metros de una escuela. Entonces se podrían aplicar otras políticas respecto de los alimentos con sellos, que ahora los alimentos procesados vienen con los sellos de calorías, sodio y azúcares. Entonces, vamos identificando esas oportunidades y también identificamos las amenazas. Entre las amenazas puede ser eh, cómo se construye el mercado, la poca disponibilidad de recursos en plata que tienen las familias para poder alimentar a esos niños y niñas, o la poca costumbre de la producción de alimentos saludables, o el bajo costo de la producción de alimentos con hartos sellos, etcétera. Entonces, teniendo esto claro, cuáles son nuestros agentes, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas, en la parte de abajo, desde donde dice hoy hasta objetivo alcanzar, ahí vamos poniendo los pasos que vamos a desarrollar. Y esos pasos habitualmente se entienden como los proyectos que vamos a desarrollar para que alcancemos ese objetivo. Entonces aquí comienza la parte de la planificación estratégica. Más allá de toda esta identificación, es también cuáles son los pasos que vamos a dar para alcanzar este objetivo ideal, este sueño que esperamos cumplir a largo plazo. Entonces, desde el hoy en adelante, uno va haciendo rayitas y le pone una fecha, por ejemplo, desde hoy a 3 meses más, yo lo que espero es convocar a 3 alcaldes. Si yo de aquí a, no sé, 5 meses más espero tener un proyecto piloto en un colegio. De aquí a tantos meses más voy a tener junto con una universidad o con un instituto profesional, vamos a hacer un seguimiento de este colegio, a ver si es que las restricciones que pusimos en el kiosco del colegio impactó en la alimentación o en la calidad de la salud de los niños y las niñas. Y así vamos a ir poniendo distintos hitos que van a darnos a entender de que hay algunos que son proyectos, pero todos esos hitos nos van a ayudar a alcanzar este objetivo que es mejorar la calidad de vida, la salud y superar la malnutrición por exceso de los niños y niñas en nuestra comuna, en nuestra región, en nuestro país. Cuéntenme si se entiende este mapa, si es que tienen alguna duda o si es que quieren que aclare algún punto. ¿Estaría todo más o menos claro? Bueno, en cualquier caso, el video va a seguir disponible para ustedes y van a poder revisarlo más adelante cuando lo necesiten. Entonces vamos a seguir con esto de la planificación estratégica y vamos a ver en la segunda parte el mapa de actores. Además de aquellos agentes clave de la planificación, vamos a ver un mapa de actores, cómo identificarlos y qué características tienen este mapa de actores.
Vamos entonces con la segunda parte. ¿Cuáles son los contenidos? El mapa de actores, quién vamos a beneficiar, quiénes son nuestros aliados, nuestros oponentes, las personas que son neutrales. Y vamos a ver algunos actores involucrados que en general son identificados por las organizaciones, que es muy recurrente identificar por las organizaciones, y por ejemplo vemos que en esta lista está el Poder Ejecutivo, que a veces se resume en la presidencia de la República. Quien es presidente tiene suficiente poder como para cambiar o transformar una realidad radicalmente, porque tienen muchos recursos, tienen poder político, tienen redes, pueden realizar acciones muy contundentes. Entonces, a veces, si es que tenemos la posibilidad de llegar a un presidente o presidenta, puede cambiar mucho nuestra realidad y puede ayudarnos a alcanzar ese sueño, superar ese problema. Segundo, Ministerio de Hacienda es un ministerio que habitualmente está dentro del mapa de actores, porque el Ministerio de Hacienda son los que tienen las lucas para que las cosas sucedan en Chile. Entonces, a veces tenemos que convencer a los ministros o ministras de Hacienda para que puedan incorporar dentro de su planificación presupuestaria eh, nuestros proyectos, o aumentar los recursos a ciertos ministerios o carteras sectoriales en que puedan invertir esos recursos en nuestros proyectos. En tercer lugar, ministerios sectoriales. Por ejemplo, podríamos incorporar dentro de este sueño de superar la malnutrición por exceso, podríamos trabajar con ministerios como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Deporte. Por ejemplo, ahí tenemos 5 ministerios con los que podríamos trabajar solo pensando en la malnutrición por exceso. También podríamos trabajar con el poder legislativo, si pensamos en que nuestra organización podría elaborar un proyecto de ley para que, así como los alimentos hoy en día tienen los sellos, los rombos negros de altos en calorías, de sodio y azúcares, podríamos pensar en un proyecto de ley como para restringir, así como se restringen los cigarrillos a menos de 200 metros, también se restrinjan los alimentos con más de con dos o más sellos en la escuela o en los kioscos que están cerca de la escuela. En tercer lugar, podríamos trabajar de repente con el Poder Judicial, si es que queremos judicializar algunas cosas, como personas que realizan venta indiscriminada de estos alimentos a los menores de edad, por ejemplo. Es algo que se me ocurre rápidamente, pero a veces el Poder Judicial no es necesario involucrarlo en los proyectos, solo si es que queremos judicializar o penalizar algunas acciones. Eso es como parte de la estructura estatal, de con quienes podemos conversar para poder realizar algunas acciones. Ahí me faltaron los municipios, los gobiernos regionales, los servicios públicos. Lo voy a corregir y les voy a enviar la presentación corregida, pero también están estos otros actores institucionales que también forman parte de la red de la estructura del Estado, que nos podrían ayudar a que solucionen nuestros problemas. Y en segundo lugar también están los partidos políticos, que a veces los partidos toman agendas sociales y ayudan a que estas agendas sean abordadas dentro de las instituciones políticas. Los medios de comunicación son súper importantes actores, porque en la medida que los medios de comunicación visibilizan ciertas realidades, ayudan a poner el acento en algunos problemas. Otras organizaciones de la sociedad civil, hay algunas acciones que quizás no vamos a poder realizar por sí solos, o sí podríamos hacerlos, pero a veces resultarían muchísimo mejor, con mayor fuerza, con mayor impacto, si es que nos asociamos con otras organizaciones sociales. Los think tanks, que son centros de pensamiento o centros de estudio, que ayudan a también colaborar con el impacto en la agenda pública de estas temáticas. Otras organizaciones gremiales, por ejemplo, si es que trabajáramos
con el Colegio de Nutricionistas de Chile, el Colegio Médico, eh, son organizaciones gremiales que nos ayudarían, el Colegio de Profesores, nos podrían ayudar a trabajar estas temáticas. La academia, cuando hablo de la academia, las instituciones de educación superior, las instituciones que realizan investigación en ciertas temáticas, con quienes podríamos trabajar en este mismo proyecto, organismos internacionales, tenemos el Programa Mundial de Alimentos, está la FAO, que es de agricultura, UNICEF, que es de infancia, UNESCO, que es de educación, OPS, OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay organismos internacionales que también podrían querer colaborar, a veces la Unión Europea, a veces vemos si es que han participado de otras charlas o talleres, quizás han visto que dentro de los organizadores aparece la Unión Europea, y es porque la Unión Europea es habitualmente un colaborador de países en desarrollo, en vías de desarrollo, para que puedan incorporar algunas acciones o recomendaciones de esos países que hacen parte de la Unión Europea y que han superado algunas problemáticas. O incluso a veces los actores involucrados también tenemos que pensar en las personas beneficiarias, porque nuestra planificación, nuestros proyectos, nuestras organizaciones tienen que estar centradas en las personas. Y por eso los beneficiarios y beneficiarias tienen que ser parte de los actores involucrados y ver qué tanta influencia pueden tener las personas directamente en superar ese problema que hemos identificado. Ahora, ya que comenté de que la planificación o los proyectos están centrados en las personas, tenemos que ver o analizar a quiénes beneficiaremos con nuestra planificación, con nuestros proyectos, con las acciones de nuestra organización. Y es habitual hacer una caracterización de las personas a partir de las condiciones sociodemográficas de las personas. Estamos hablando de lugar de residencia, edad, sexo, género, si pertenece a algún pueblo originario, nivel socioeconómico, nivel de estudios, etcétera. Todas estas características que a veces vienen en muchas encuestas son importantes a la hora de identificar quiénes son las personas que van a ser beneficiarias de nuestros proyectos. Por lo tanto, esos datos que a veces puede ser como, otra vez me están preguntando esto, bueno, todos esos datos son muy importantes de catastrar porque van a determinar muchísimas cosas. Por ejemplo, dentro de esas encuestas, podríamos identificar que quienes más se ven afectados por estas políticas son los niños por sobre las niñas. O podríamos identificar que son los niños entre tal y tal edad y las niñas entre tal y tal edad. Por lo tanto, la estrategia para abordar con cada uno de esos grupos va a ser distinta. O que esos niños pertenecen a cierto tipo de escuelas. O que viven en tales sectores de la ciudad. Entonces, vamos viendo cómo ver qué estrategia podemos adoptar dependiendo de esos datos, esas características sociodemográficas que pueden ayudarnos a solucionar este problema. En segundo lugar, las vulnerabilidades en torno al problema identificado. Con esto me refiero a cuáles son las vulnerabilidades de las personas y cuáles son las vulnerabilidades que tienen en torno a esa problemática. Las vulnerabilidades son aquellas condiciones simbólicas, estructurales o momentáneas en torno a ese problema. Por ejemplo, un niño o una niña de 7 años de una escuela municipal eh, que vive en una familia en la que solo uno de los miembros de la familia tiene un empleo, por lo tanto tienen bajos ingresos, eh, no tiene suficiente dinero para poder alimentarse adecuadamente, o lo sale muy caro a la familia alimentarse adecuadamente, ya cumple con varias vulnerabilidades. Por ejemplo, que vive en una familia con pocos ingresos, que está en un entorno social que quizás para el niño no es el más beneficioso, quizás ese niño o esa niña sufre discriminación en la escuela por cómo viste y eso le genera otras condiciones, por ejemplo, que se puede sufrir bullying y ese bullying asociado a algún problema
de autopercepción de sí mismo, de su confianza, de su autoestima, de su valoración social, etcétera. Son múltiples las vulnerabilidades que podríamos identificar y que a veces nos dicen, o qué es lo que sucede en la academia habitualmente, que esos casos son únicos y son muy poco repetidos y por lo tanto al ser únicos no son considerados y siempre se toman los datos que son generales, es decir, pensamos en lo que le sucede a la mayoría. Pero a veces cuando abordamos esas problemáticas que son únicas e irrepetibles, estamos ayudando a esa persona y de paso también a todas las otras que comparten las mismas características, las mismas vulnerabilidades, pero es importante abordar aquellas características que son específicas porque nos ayudan a ir siempre un paso más allá. A veces los recursos no nos alcanzan para abordar todo lo que quisiéramos y por eso a veces tenemos que decidir entre qué es lo que tiene mayor impacto y por eso abordamos los datos que son comunes, que son generales a toda la población que se ve impactada por una problemática. Pero como estrategia siempre va a ser mejor abordar estas necesidades particulares y que además impactan en las necesidades generales de la población. Y a veces, en tercer lugar, hay otras características que a veces son importantes a considerar, por ejemplo, si es que existe suficiente voluntad política, si es que es una problemática que le interesa a la población. Hay algunos sectores, por ejemplo, yo me imagino que hay los dichos muy comunes o tradicionales de el campo dicen que los niños que son gorditos siempre van a ser más sanos, pero a veces eso no es así. Pero parte del ideario colectivo indica que las personas sobrealimentan a los niños y las niñas porque creen que van a ser más sanitos o más sanitas si es que se alimentan mejor. Pero alimentarse más no significa que se alimenten mejor. Pero es otro dato también que podría aportar a la causa si es que quisiéramos abordar esa problemática. En general, las planificaciones estratégicas tienen estas hojas de trabajo en las que se elaboran los perfiles de los beneficiarios o beneficiarias de nuestra organización o nuestra iniciativa. Por lo tanto, identificar lo que está en la lámina anterior, las características sociodemográficas, las vulnerabilidades u otras características van a ser esenciales para identificar quiénes van a ser las personas beneficiarias de nuestros proyectos. Ahora, ¿cómo identificamos a los agentes clave que vimos en la presentación anterior? Los podemos identificar como aliados, como oponentes o como neutrales y vamos a revisarlos cada uno por separado. Las personas aliadas son las personas o los grupos que pueden tener interés o que podrían influir en las personas con poder de resolver la situación. No es necesariamente quién va a resolver la situación, pero sí quienes podrían tener interés o podrían influir en aquellas personas con poder de resolver la situación. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un municipio. A veces no es necesario llegar al alcalde y pedirle al alcalde que solucione un problema si es que existen otras personas dentro de la organización que podrían tener o que podrían ayudarnos a solucionar esa problemática. Así, por ejemplo, podemos ir con la persona que está a cargo de Videco, la Dirección de Desarrollo Comunal. Y a veces esa persona va a ser nuestro aliado porque esa persona va a ser quien va a llevarle la información al alcalde o alcaldesa para que tomen una decisión. Entonces, a veces podemos tener a otras personas que nos pueden ayudar a alcanzar una solución, a pesar de que no esté en su poder la solución directamente. En el caso de nuestros aliados son personas e instituciones que comparten nuestra causa, por lo tanto son personas que va a ser muy fácil atraer y convencer, o quizás ni siquiera convencer, sino que ya están convencidas, pero sí informar sobre qué es lo que queremos lograr. Y por lo tanto, estas personas pueden influir en aquellas que tienen que realizar el cambio que queremos. Y por eso nuestros aliados van a ser personas que nos ayuden a solucionar el problema. No es la persona que va a solucionar el problema, esa es otra categoría, eso está aparte. Aquí pensamos solo en las personas que nos pueden ayudar a alcanzar este problema. Otros aliados pueden ser, no sé, pueden ser los directores de escuela, pueden ser los dueños de los kioscos, pueden ser
los profesores, pueden ser los asistentes de la educación, pueden ser muchas personas nuestros aliados para ayudar a solucionar nuestra problemática. Oponentes, un segundito que justo viene una vecina. Un segundito ya. Ahora sí. Oponentes van a ser aquellas personas o instituciones que se oponen a nuestro objetivo, que puede ser de incidencia política habitualmente, porque los oponentes realizan incidencia política, y tienen estas personas la capacidad de obstaculizar o hasta bloquear el cambio que queremos obtener. ¿Quiénes pueden ser oponentes? Por ejemplo, las empresas productoras de alimentos, de golosinas, pueden ser personas que tengan intereses creados en estas políticas, personas que no crean en la malnutrición por exceso. Hay muchas personas que pueden ser oponentes, incluso hasta las mismas familias o las mismas personas que yo decía que podrían creer de que los niños y niñas que son gorditos o gorditas tienen mejor salud. Entonces pueden ser muchos los oponentes y ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros oponentes? Es neutralizarlos, es evitar de que realicen esas acciones que nos impiden alcanzar nuestro objetivo. Y es necesario llegar a nuestros oponentes a través de nuestros aliados que puedan tener influencia en ellos. Entonces, cuando pensemos en nuestros aliados y pensemos en nuestros oponentes, sería bueno que también identificáramos aquellas instituciones o personas que son aliadas y que tienen influencia en nuestros oponentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que lograr? Que nuestros aliados influyan en nuestros oponentes para que nuestros oponentes sean neutralizados y no impiden que alcancemos nuestro objetivo. Y por último están las personas o instituciones neutrales, es decir, aquellas que no tienen una postura definida frente a nuestro objetivo de incidencia y que podemos convencerlas favorablemente. Es decir, las personas o instituciones que son neutrales son aquellas de quienes no tenemos certeza sobre qué es lo que piensan o que no tenemos certeza sobre qué postura tienen respecto de nuestra temática. Por lo tanto, cuando pensemos en nuestros aliados y pensemos en nuestros oponentes, tenemos que tener certeza de que son aliados y que son oponentes. No creer que, no presumir, no, no creer de que, no tener por cierto algo de lo que no tenemos certeza. Por lo tanto, si es que no tenemos certeza de que tal institución o tal persona va a ser un aliado, tenemos que llevarlo a neutrales. Y lo mismo respecto de nuestros oponentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las personas o instituciones neutrales? Convencerlas a través de nuestro trabajo, a través de nuestros proyectos, para que se sumen a nuestra iniciativa y por eso, luego de que las convencemos realmente de que tenemos afirmativamente su posición, es que la llevamos a que sean nuestros aliados o quizás no lo logramos y vamos a tener que identificarlas como nuestros oponentes. Entonces, hoja de trabajo también que tienen las planificaciones es que se identifican aliados, neutrales y oponentes. Eso hasta ahora, que es como la primera parte de la planificación estratégica. Si es que tienen alguna duda de lo que hemos conversado hasta ahora,
adelante es momento, porque la próxima clase lo que vamos a ver es cómo conformar equipos de trabajo, el pitch, que es un mensaje breve que es para convencer a otras personas, qué le podemos ofrecer a cambio a las personas que son parte de nuestros equipos, cómo se organizan estas personas, eh, qué podemos hacer con el voluntariado, las personas que trabajan dependientes en nuestra organización, algunas normas legales, los contratos que hay que hacer, algunos pagos que se tienen que realizar, y vamos a ver el mapa de la planeación estratégica ya con algunas cosas insertas dentro de esta teoría del cambio que les presenté, y vamos a ver un ejemplo sobre cómo se realiza una planificación estratégica. Hoy vimos solo la conceptualización. Entonces, si es que alguien tuviera alguna duda. Yo no tengo dudas, más que nada agradecerte por la oportunidad de esta clase. Sirve mucho para recordar. Yo tomé estos cursos más que nada para poder aprender. Siempre es bueno estar recordando y aprendiendo cosas nuevas. Así que aprovecho de agradecerte. No sé si mis compañeros tienen alguna duda para que la puedan hacer saber. Muchas gracias, Luis, por participar y por ser parte de estas clases. No, gracias a ti. Bianco, Renato. bueno, tú sabes cuáles son los propósitos míos. Yo estoy formalizando mi academia ya mañana y todo esto me está sirviendo para proyectos futuros. Sabes que, bueno, yo llevo con esto, voy a cumplir 2 años ya en julio, perdón. Y queremos mirar un poco más grande, o sea, estar bien organizado, ya que estoy armando directivas, estoy armando grupos de trabajo y por eso tomé todas las clases. El único que no tomé es el último, pero quiero tomar en la última clase, la número 6. De ahí te mando un correo para solicitar eso. No hay problema. Porque yo lo había entendido, mi hijo me explicó mal. Y después lo entendí ya y me interesa. No hay ¿Ya? problema. Y como te digo, todo esto me está sirviendo para poder armarme bien, tener un buen cimiento y poder seguir trabajando con los niños. Y así que te agradezco, tal como dice Luis, una buena oportunidad para aprender. Yo me declaro un ignorante en muchos asuntos de esto, pero ayuda mucho para tener ideas, ir viendo si no tengo una duda, buscar de otro lado. Así que te agradezco mucho esta invitación y nos vamos a seguir viendo por estos mes completos. Sí. Fantástico. Te lo agradezco. A ti, Renato, por asistir. Espero que ayude a tu organización lo que estemos trabajando durante todo este mes. Sí, me ayudó, por lo menos la de la semana pasada ya me ayuda para mañana tener bien claro lo que voy a hacer, lo que debo hacer. Y tal como decías tú, pues las municipalidades como que te coartan algunas cosas, pero ya llevo bien claro lo que quiero y que no me lo cambien, no cambien mi propósito ni nada por el estilo. Súper. ¿Mm? No sé si, Natalia, tienes alguna duda. Nos puedes escribir por el chat si es que la tuvieras, si no tuvieras posibilidad de conversarnos. Pero mientras les comento como última cosita que la próxima clase vamos a ver algo más en específico y vamos a trabajar, voy a entregarles unas hojas de trabajo para que podamos ir viendo durante la clase cómo ir completándola. Vamos a hacer un ejemplo común, va a ser una clase más participativa y ahí vamos a ver cómo se va completando este mapa y cómo se va armando esta planificación y ahí vamos a ir viendo Natalia. Todo claro, Bianco. Súper. Es que estoy entre mi otra dos hijas y yo, entonces sí, le tengo que poner atención, pero que me quedó claro. Listo. Estamos todos en clase online, así que. Bien, súper. Ya clarísimo. gracias. Nos vemos el miércoles entonces. Gracias por asistir. El miércoles con una computadora idealmente porque vamos a trabajar en una hoja compartida y la idea es que sea más participativo. Si no, vamos a ir viendo cómo lo solucionamos, pero la idea es que vayamos viendo
más en específico en un ejemplo, cómo se hace para que ustedes también tengan acceso a esa herramienta y puedan hacer sus propias planificaciones con sus organizaciones. Ok. Listo. Muchísimas gracias, que les vaya súper bien.